que Dios les hable en esta hora? ¿Puedo preguntarle algo con mucha confianza? ¿Cuántos me miran como su papá espiritual? ¿Me aman? Espero que al final del culto me sigan amando. Una vez al año hablamos de un tema que muy pocas veces se habla en las iglesias. El mes de los diezmos, no se preocupen. Aunque digan. Pero es un tema que no es popular, que sería, muchas veces es un tema donde si uno lo habla, cabe la posibilidad de que alguien se moleste y ya no regrese. Pero yo estoy convencido de algo. Primero, yo alabo a Dios por el privilegio que me da de hablar y poder compartirles la palabra. Pero yo estoy claro que no estoy para complacerlo a usted. Yo estoy claro que estoy para complacer al Señor porque Él me llamó. Así es que si este día le queda el guante, pues solo busque su medida, nada más. Y vamos a hablar de un tema que quizás para algunos es primera vez, para otros no lo es, pero es importante hablar. Y el tema es la Navidad. Abrace la belleza que está a la par suya. Dígale, hoy te toca. Pastor, ¿y por qué es un tema conflictivo? Ya se va a dar cuenta por qué. Yo me gozo y quisiera empezar como empecé el año pasado hablando acerca de este tema. Me recuerdo, bueno, tengo presente, mi padre siempre ha sido un hombre de negocios, un hombre de empresa, un hombre muy emprendedor. Él vino de México para El Salvador para poner la planta de Coca-Cola aquí en El Salvador, de embotelladora salvadoreña, y fue una bendición. Así fue como conoció a mi mamá. Mi mamá trabajó también para Coca-Cola, ahí se conocieron y lo demás es historia. Trabajó quizás por más de 40 años ahí. Un hombre fiel a su empresa, a los principios de la compañía, un hombre inmerso pues, en lo que tiene que estar, pues, un hombre que tenía claro para qué vino aquí al país. Le comento esto porque en la casa no tomábamos ninguna bebida que no fuera Coca-Cola. Tomar otra bebida era pecado. Nos había enseñado de que en nuestras venas no debía correr sangre, sino que Coca-Cola. Coca-Cola nunca hacía falta. Probablemente en la época de la guerra, por los racionamientos de agua, a veces no había agua, pero cajas de Coca-Cola se había. Y si en algún momento se me ocurría tomar una Pepsi, era casi que me devanaba ahí. Y una vez le pregunté, le agarré el momento, porque hay que buscarles el momento, ¿verdad? No cualquier momento. Yo le dije, mira papá, ¿y por qué no te gusta que yo tome Coca-Cola? Perdón, otra bebida que no sea Coca-Cola. Por ejemplo, la Pepsi. Te lo voy a resumir así. Porque de ahí te hartaste. Yo trabajo para Coca-Cola, yo hago la Coca-Cola, y si no soy capaz de que mi familia tome lo que yo hago, entonces no sirve. ¿Aló? Él tenía claro el concepto de la cultura que tenía como en la compañía donde él trabajaba. Y esa cultura corporativa es la que lo mantuvo él por muchos años trabajando en ese lugar. Y por supuesto, no crean que era simplemente del diente al labio. Él no le probaba ni una sola otra bebida, jamás. Nunca. Prefería tomar agua. Y para ese tiempo, que todavía no había una alianza con Agua Cristal, que era de la Tropical en ese entonces, preguntaba de quién era el agua, si era embotellada. Porque si era embotellada por la competencia, no la tomaba. Dicho en otras palabras, él consumía lo que producía. Me va entendiendo el mensaje, porque no vengo a dar una charla empresarial este día. Ustedes y yo debemos de consumir lo que producimos. Muchas veces la gente no quiere de Cristo porque no le vendemos el producto como se debe de vender y no creemos en el producto como debería de que nosotros lo creyésemos. ¿Cuánto me están entendiendo? Al hablar de esa cultura corporativa, yo quiero hablar de que nosotros tenemos nuestra propia cultura, que es la cultura del reino. Y la cultura del reino piensa de una manera diferente a la cultura del reino de las tinieblas.
La cultura del reino de las tinieblas tiene sus tradiciones, tienen sus prácticas, tienen todo lo que ellos por naturaleza ellos hacen. Nosotros tenemos nuestra propia cultura y tenemos nuestras propias tradiciones, si lo queremos llamar de esa manera, y tenemos nuestras propias prácticas, pero Dios nos ha llamado a destablecer o arrancar o a quebrar toda estructura que no sea del reino y establecer la cultura del reino, porque a veces hemos confundido reino con religión y son dos cosas diferentes. Muchas veces hemos creído que la iglesia es una religión y la religión está llena de tradiciones y eso no nos sirve para nada. Cuando nosotros venimos al reino empezamos a ver que tenemos una cultura diferente y que pensamos diferente y que vemos las cosas de manera diferente. Yo sé que pelear contra esto es una situación difícil, porque es nadar contra corriente. Es difícil, hermano, porque, déjenme decirlo, pues, en alguna medida, muchas veces no queremos hablar de estos temas en el púlpito, porque nos da temor de que la gente se nos vaya y se nos corra, porque no son temas populares. Abrace a alguien y dígale, feliz año, eso sí lo puedo decir. No son temas populares, no son temas en los cuales yo puedo decir, hey, qué chivo de tema, vuélvalo a repetir, pastor. Si pronto tengo que calcular, al menos una vez al año, hablar de estos temas, pero tenemos la tendencia de imitar y a veces somos víctimas del mercadeo de compañías que nos están metiendo las cosas y que a puro tubo tenemos que comprarlo porque nos hacen sentir que tenemos la necesidad de hacer algo y de comprar algo. Por ejemplo, muchas veces solamente lo vemos así de una manera simple las tradiciones y no lo vemos bajo la perspectiva que deberíamos de verlo. Toda tradición tiene un origen. Si es cultura, viene de un culto, y si es de un culto, viene de un Dios. Preguntémonos si ese Dios es un Dios pagano o es el Dios verdadero. Entonces, muchas veces tenemos prácticas que decimos, ¿cuál es el problema? Si es una máscara, ¿cuál es el pecado? Si lo vemos de una manera simple, no hay problema en una máscara. El problema no es la máscara, el problema es el origen de la celebración pagana que se llama Halloween. ¿A dónde nació? Pero yo no lo hago así. Si tú no lo haces así, pero hay una guarida de demonios que se alegra que tú lo celebres. ¿Me doy a entender? Entonces, eso no deja de ser. Muchas veces no nos limitamos nada más a tener un pensamiento muy simplista y de decir, ¿cuál es el problema de ir en floral? Pues, si yo lo que quiero hacer es nada más honrar a mi mamá, a mi abuelita. Ya estudió el origen del Día de los Muertos y quién lo inventó. Dígale, te lo dije, ¿para qué anda yendo? Dígale, te lo dije. Ya averiguó. Ya saben a quién honran en el Día de los Muertos. ¿Aló? Ahora, nosotros podemos decir, ¿y cuál es el problema si solamente voy a poner una flor y a recordarme de mi abuelita? Yo creo que todos tenemos a alguien que ha muerto. Pero cuando usted estudia el origen de las cosas, se da cuenta de que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Todo nos es lícito, pero no todo nos edifica. ¿Perdón? Por ejemplo, ¿cuántos creen que el ejercicio es bueno? Pero hay deportes que su origen no fue la práctica de un deporte, sino que adentro de eso hay una filosofía que lo sustenta. Por ejemplo, la yoga. Y ahora estamos muy de moda, ¿verdad? Y se vuelve algo como muy de élite, o muy, déjenme decirlo de esa manera, muy chic. ¿Verdad? ¿Y para dónde va? Voy a yoga. Y ahí termina todo doblado y como que contorsionista. Yo no estoy en desacuerdo de que tengamos una práctica de deporte. Lo que yo estoy diciendo es, ya averiguó si lo que está practicando, su origen espiritual es su origen espiritual. Ya sabe usted que cuando dos contrincantes van a pelear, y es de cuando karate, lo que sea, hacen una reverencia. Ya preguntó quién le hace la reverencia, ¿es el que está enfrente o es al dragón? Pero como no nos interesa ver el origen de las cosas, lo vemos de una manera simple deporte. Y no es así. A mí me sorprendió, amigo. Estábamos en un lugar aquí de San Salvador, en un mall,
viendo algunos libros, y como hay de todos los libros, ¿verdad? Me llamó la atención de que allá había un libro de yoga, y me estremeció el hecho de saber el origen por el cual hicieron la yoga, que no era para que usted hiciera ejercicio. Así es. Se lo voy a dejar de deber para que lo busque. Pero la yoga, su origen no es hacer ejercicio, sino es un trasfondo espiritual. Se lo voy a dejar hasta ahí, un día vamos a hablar acerca de eso, porque no es el tema del día de hoy. Y así como esas, igual la celebración del 25 de diciembre que han dicho que se llama Navidad. Y hay un trasfondo pagano. Ay, pastor, yo ya compré ya las chimbombas. Mire, cualquiera pudiera pensar, mire, es que este tipo de mensaje es un tanto extremista. Si fuera un poco extremista este mensaje, amados, los establecimientos, sin ser diciembre, no estuvieran ya colocando y adornando para la actividad de este fin de año. Ahora, yo creo que nos debe de interesar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir? Amén. Y así como ahorita algunos se sienten, ¿y por qué va a salir ese hombre? Así me sentí yo cuando yo empecé a averiguar. O sea, a mí no me lo enseñaron, al igual como yo lo estoy enseñando. Cuando el Señor por revelación me pidió o me hizo sentir que estudiar y investigar, yo mismo empecé a ver cómo es posible que por tanto tiempo yo haya estado engañando y haciendo prácticas que a ti no te agradan. ¿Aló? Sí, Empecemos pues. A ver, ¿dónde está Luis? No te veo. Pongamos la diapositiva. Abra su Biblia, por favor. O bueno, mírelo de aquí, pero aquí puede apuntarme más. Si usted quiere la presentación, con mucho gusto se la regalo. ¿Estamos? Esperemos un momentito, está calentando un momentito. Abra su Biblia en Ezequiel, capítulo 44, versículo 23. Ezequiel 44, 23. Dice el Señor en su palabra. La estamos haciendo emocionante para que. Y enseñarán a mi pueblo, ¿cuántos son del pueblo de Dios? Amén. A hacer la diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Pastor, ¿y cuál es el problema de todo este rollo? ¿Y cuál es la situación? Yo quiero enseñar a la luz de las Escrituras cuál es el origen de todo esto. Y yo sé, y por favor no me vaya a malentender, yo he ido inclusive a iglesias donde tienen un arbolito de Navidad y yo no me clavo. Yo estoy claro que ¿cuántos tienen hijos? ¿A cuántos les gusta que a sus hijos los corrija la vecina? Levante la mano. Entonces por eso yo no traigo a otro predicador para que les enseñe eso. Si ustedes son mis hijos en la fe, pues yo les voy a enseñar lo que el Señor me ha mostrado. Y eso va a cambiar su vida. Así que permítame el privilegio de poderle enseñar. Así que hágame un favor, mire que el que está a la par suya, si tiene los labios hinchados ya, y dígale, no te vayas a enojar, dígale, no te vas a poner troncudo, por favor, pero sí es importante que tú puedas aprender en esta hora. Y mi trabajo será que ustedes puedan entender entre lo que es santo y lo que es profano. Hay gente que me ha preguntado, pasamos a la siguiente, por favor. Me ha preguntado, pastor, ¿y ustedes celebran Navidad? Bueno, ¿qué es Navidad? El nacimiento de Jesús. La primera pregunta que viene es la siguiente: ¿para qué lo celebro? ¿Para qué voy a celebrar yo el nacimiento de Jesús? No diga por qué, ¿para qué? Y la primera respuesta que me puede decir, bueno, porque es el nacimiento de Jesús. Yo le respondería, Jesús no nació ni 24 ni 25. Empecemos por ahí.
Y todos los que han estudiado teología, están aquí sentados, y los que me están viendo en esta grabación, saben bien que todos los institutos bíblicos se enseñan que Jesús no nació el 25 de diciembre. Todos los pastores que han estudiado y están preparados lo saben, lo que pasa es que no quieren pagar el precio. Les sugiero que busque en internet, y este material gratis, un libro que se llama Babilonia, Misterio Religioso. Y ahí le va a decir claramente por qué la iglesia cristiana no debe de tener algunas celebraciones paganas. Que es parte de los libros de texto en los institutos de teología, por supuesto los que están serios. Y ese material es el que nos sirve para poder tener sustento y poder tomar decisiones en nuestra vida. Diga conmigo, Jesús no nació el 25, ni el 24. Repítalo conmigo otra vez, ahorita necesito que se relaje. Jesús no nació el 24, ni el 25 de diciembre. Entonces, si usted no, es como que yo le dijera ahorita, felicidades. ¿En qué? Por su cumpleaños, no cumpleaños ahora. Dígale, feliz cumpleaños, que está la persona. ¿Y por qué? Ahora, si cumple ahora, se va a sentir contento que se acuerde del día que nació. Está bien. Pero si no nació ese día, la pregunta es, ¿quién nació ese día? Dígale que está la persona. Te lo dije, te lo dije. Si esto es lo que sucedió, si esto es así, ¿qué sucedió en el pasado para que este pensamiento quedara sentado en esta cultura? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué cosas pasaron para que en algún momento quedara sentado esa fecha? Pastor, y si Jesús no nació en esa fecha, ¿cuándo nació Jesús? Teológicamente no se puede demostrar el día exacto, pero sí se puede dar un cálculo aproximado, que fue en el mes de septiembre, entre la tercera y cuarta semana. Pero no así un día exacto. Pero interesante todo esto, hermano, porque aún con todo y eso, los apóstoles nunca celebraron Navidad o el nacimiento de Jesús. ¿Sabía usted que en los tiempos bíblicos no se celebraban los cumpleaños, sino que lo que se celebraba era o se conmemoraba la muerte de los seres queridos? No hay evidencia bíblica ni en Hechos de los Apóstoles, ni en Apocalipsis, ni en ninguna parte de que Jesucristo le partieron pastel. Pastor, ¿y por qué se pone así? Porque yo quiero que comprenda de que nosotros debemos de hacer lo que la Biblia dice. Amén. Y ahí no nos compliquemos la vida. Así que avanzamos. Ahora se está la parte de mírale la presión, por favor. Dígale, ten paz, respira profundo. 10, 9, 8, 7, respire por favor profundo. Y veamos la siguiente diapositiva. ¿Qué es la Navidad? Para la religión católica es la festividad recordatoria del nacimiento de Jesús. Hizo su aparición dentro de este contexto religioso en el siglo II de nuestra era, gracias a un papa llamado Telésforo, y quien pensó que debía recordarse tal acontecimiento. Si bien al principio la fecha era movible, fue a fines del siglo IV de nuestra era, durante el pontificado de Julio I, que se consagró como una fecha fija, y de ahí se extendió al resto del mundo. Dicho en otras palabras, usted se recuerda que el domingo pasado celebramos lo que eran los 500 años de la Reforma. ¿Por qué nosotros adoptamos algunas cosas, digamos, a nivel de tradición? Por una razón. Porque cuando Lutero recibió la revelación que recibió era la salvación por gracia y no por obras. Y eso fue lo único que cambió en la iglesia luterana. Las demás tradiciones las continuó. Inclusive seguían tomando la Eucaristía y un montón de prácticas que tenían dentro de la iglesia católica. Dicho en otras palabras, aquí podemos ver que el establecimiento del 25 de diciembre no fue hecho por alguien que estuviese dicho, alguien cristiano, alguien evangélico, sino que fue constituido, fue un decreto por el Papa Julio I. Pastor, ¿por qué usted no celebra el nacimiento de Jesús el 25? Número 1, porque ese día no nació. Y número 2, porque no soy católico. Pregúntele que está la par suya. Y con que son hijos. Porque este es un decreto
que lo dio el Papa Julio I. Ahora, sobre mi vida y sobre mi familia no tiene ninguna validez y ninguna autoridad un decreto católico. Dígale a alguien, palabra de Dios. Yo sé que ahorita siente que aquí le arrancan, como que le estuviéramos hablando un católico de la Biblia, ¿verdad? Siente, que le duele de todo. Yo lo sentí la primera vez. Pero esta información no está oculta. Métase a internet y se va a dar cuenta. Los que han estudiado teología, ustedes tienen libros que hablan acerca de la historia y se van a percatar que lo que están viendo ahorita es una realidad. No es oculto, no es algo que digan, no, es que tiene cierta tendencia esa enseñanza. No, todo eso fue sacado. Ya le voy a leer algunas enciclopedias que puede también usted hacer uso de ella. Veamos la siguiente presentación. ¿Qué dicen algunas enciclopedias? Empecemos por la católica. Déjeme leerlo de manera expresa para que usted tenga el contexto acerca de eso. Dice, la Enciclopedia Católica, en la edición de 1911, expresa: la Navidad no estaba incluida entre las primeras festividades de la Iglesia, y los primeros indicios de la misma provienen de Egipto. Las costumbres paganas relacionaban con el principio de enero, o se relacionaban con el principio de enero. Se concentraban en la fiesta de Navidad. En esta misma Enciclopedia Católica, en el año 1911, y bajo el título del día natal, el cristiano Orígenes, que era un padre de la iglesia, dice: no vemos en la Escritura que nadie haya guardado una fiesta ni celebrado un gran banquete en el día del natalicio de Jesús. La Enciclopedia Británica, que es otra enciclopedia muy seria, en la edición de 1946 dice lo siguiente: la Navidad no se contaba entre las antiguas festividades de la iglesia. La Enciclopedia Americana, en la edición de 1944, dice lo siguiente: la Navidad no se celebró en los primeros siglos de la iglesia cristiana, ya que la costumbre del cristianismo en general era celebrar no el natalicio, sino la muerte de las personas importantes. En memoria de este acontecimiento, el nacimiento de Cristo, se instituyó una fiesta en el siglo IV. En el siglo V, la Iglesia Occidental dio orden de que fuese celebrada para siempre, en el mismo día de la antigua festividad romana, en honor al nacimiento del Sol, Dios Sol, ya que no se conocía la fecha exacta del nacimiento de Cristo. Esto es importante. ¿Qué dice el Vaticano? En una información periodística transmitida por la agencia DAN para Argentina, leemos con fecha el 16 de enero del 87 en el periódico Clarín. Dice lo siguiente: la primera noticia que se tiene de la Natividad del 25 de diciembre aparece durante el papado de San Julio. Y pone ahí la fecha, 337 al 352. La fecha proviene seguramente del calendario romano, donde se celebraba en esa fecha el Día del Sol Invicto, es decir, el solsticio de invierno en el hemisferio norte. La fecha pagana fue cambiada en la fiesta cristiana. En las plegarias litúrgicas de Navidad existe un himno que se habla de un nuevo sol, Cristo. El resto es obra de la tradición. Toda esta información la puede encontrar en internet. Ahí puede encontrar, inclusive aquí esto está resumido. Pero sí es importante que nosotros podamos ver el origen de todas las actividades que nosotros podamos estar haciendo. Y estamos ahorita viviendo un tiempo que es un tiempo de reforma, que nos obliga o que nos lleva a regresar al modelo original. Para ello no tenemos que repetir lo que otros dicen, inclusive lo que yo estoy diciendo. Vaya e investigue. Y de esa manera se va a dar cuenta. Muchas personas yo les he explicado esto, y a pesar de todo lo que he encontrado y lo que he visto, y poniéndoles las evidencias enfrente, puede más la tradición que la realidad. Porque algunos dicen: ay, pastor, pero mire, es que tan bonito es. Si es que es bien bonito, bien lindo, ya tenía el gorro, pastor. Y lo que pasa es que se ha envuelto esta actividad con una serie de cosas que tienen que ver con sentimientos, que tienen que ver con familia, que tienen que ver aparentemente con unidad. Pero el origen de esta actividad
no es un origen cristiano, sino pagano. Quisiera que viéramos el siguiente video para dar un pequeño contexto acerca de lo que estamos viendo. Por favor, prestemos atención al siguiente video que le va a dar un marco histórico de lo que voy a hablar a continuación. Alrededor del año 2800 a.C. vivía un cazador llamado Nimrod en Babilonia, la cual estaba ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Cuando los animales salvajes amenazaban a la gente, él los protegía con su poder. Como la gente lo respetaba y apoyaba, Nimrod se hizo arrogante e incitó a la gente a construir la Torre de Babel. ¡Vamos! Edifiquemos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Estas obras de Nimrod, que estaban contra Dios, continuaron hasta después de su muerte. Semiramis, esposa de Nimrod, insistió en que Nimrod había llegado a ser el dios Sol. Ella cortó en pedazos el cadáver de Nimrod y los envió a cada tribu de Babilonia. La gente consideraba sagrado el lugar donde una parte de Nimrod hubiera sido enterrada. Ella también aseguró que Nimrod se había reencarnado en su hijo. El dios Sol Nimrod se encarnó como mi hijo Tammuz. El que cree y sigue a Tammuz, sigue a Nimrod. Como Semiramis gobernaba Babilonia en lugar de su joven hijo Tammuz, ella maniobraba al pueblo para que la adoraran. Los monumentos de Semiramis con su hijo Tammuz en brazos estaban puestos en toda Babilonia, junto con varias imágenes representando al dios Sol. El culto al sol y el culto a la madre y al hijo, que era un plan ideado por Semiramis, echó raíces como una religión de Babilonia. La idolatría que provenía de Babilonia se expandió a muchos países después de la caída de la Torre de Babel. Esto sucedió cuando los babilonios, que estaban esparcidos por todo el mundo, llevaron la adoración del dios Sol y la adoración de la madre y su hijo. El culto al sol y el culto a la madre y su hijo fueron asimilados por las culturas y religiones de muchos países, adoptando varias formas y nombres. Nimrod, el dios Sol, fue conocido como Mitra en Persia, Sol en Roma, Ra u Horus en Egipto y Apolo en Grecia. Semiramis y Tammuz, que fueron el inicio de la adoración de la madre y el hijo, fueron llamados Isis y Horus, Venus y Dionisio, Diana y Atis, y Astarot y Tammuz, respectivamente. Además, la imagen de la diosa sosteniendo a un bebé en sus brazos fue venerada en muchos países del mundo. Si es así, ¿fue el culto de la madre y el hijo la creación de una época que fue acogida solo en Babilonia? Sorprendentemente, la adoración del hijo y la madre de Babilonia se han transmitido a través de miles de años y existe aún hasta el día de hoy. En el Vaticano de Roma podemos encontrar el culto a la madre y el hijo en su estado original. Ahí hay un pequeño, digamos, detalle acerca a nivel histórico de cómo inició todo esto. Diga conmigo, Nimrod. Ahí empieza todo. Déjenme, también podemos poner nuevamente la diapositiva. Para poder entender esto, tenemos que recordar y empezar desde el evento que sucedió en los tiempos de Noé. Se recuerda que cambió la desnudez de su padre y su padre lo maldijo. ¿Se recuerda ese caso? Es bien interesante y no me voy a meter en ese porque ahí hay una discusión que fue lo que sucedió exactamente. Pero sí quiero nada más resaltar el hecho. Y el hecho fue que lo maldijo.
Lo interesante de todo esto, número uno, que su descendencia quedó bajo maldición. Veamos la siguiente, por favor. En medio de todo esto, Semiramis, diga conmigo Semiramis, se casó con un hombre llamado Nimrod, y este era nieto de Cam, del que había sido maldecido. Esto es importante, y vemos un par de imágenes donde tiene que ver Semiramis. Por supuesto, pues le llaman de otra manera, pero eso tiene que ver con las culturas y dentro de las civilizaciones los nombres que le dan. Avanzamos. Cuando hablamos de Nimrod, estamos hablando del esposo de Semiramis, y este fue el fundador de Babilonia, como lo vimos en el video. También de Nínive y de otras ciudades paganas. Intentó construir la torre de Babel y Dios se lo impidió. Se cree que murió en batalla, quedando viuda Semiramis. En medio de todo eso se habla que él era un hombre muy reconocido en aquella época, pero que este hombre, pues, al salir y casar, murió. El detalle este es bien interesante. Pasamos a la siguiente, por favor. Como murió, la señora se metió con otro hombre, ¿verdad? Estando vivo el otro, ¿verdad? Estaban en el embarazo. Pero como no tenía quien echar el muerto, dijo: lo que pasa es que lo que tengo aquí es hijo de los dioses. O sea, no quiso decirle a la gente y al pueblo que había tenido otro marido, sino es hijo de los dioses. O sea, a mí no me ha tocado ningún hombre. Lo que me sucedió fue que los dioses me tuvieron a bien a que se encarnara mi marido Nimrod, se encarnara en lo que yo iba a tener aquí adentro. Entonces, la idea que se vendió fue que Nimrod quedó encarnado en el hijo, porque fueron los dioses que dejaron preñada a la mujer. Interesante, ¿verdad? Ahora, déjenme leérselo. Semiramis se embarazó y decía que era un regalo de los dioses, que era la reencarnación de Nimrod, pero en realidad era fruto de la traición, del adulterio. Nació Tamuz. ¿Cuándo nació? Dígalo más fuerte. Dígale que está la par suya. Te lo voy a decir qué día nació, dígale. 25 de diciembre. Y fue reconocido como Dios Sol de los egipcios, babilónicos, griegos, persas, romanos, y hoy en las sociedades secretas, como por ejemplo la masonería, reconocido como el Dios Sol. ¿Qué podemos hablar acerca de la muerte de Tamuz? Bueno, lo que acabo de mencionar es que murió de la casa, pero aquí viene un detalle interesante. Su cuerpo cayó sobre un tronco de árbol podrido. Esta historia la puede encontrar en internet. Su madre decía que de ese tronco había nacido ¿un qué? Repito otra vez. Ok. Y todos los años, ¿cuándo? El 25 de diciembre era común que las personas llevaran ¿qué? Un pino, ¿a dónde? Al interior de sus casas, y lo decoraran con oro y plata, porque eran cosas que brillaban y representaban al sol, que él era, como símbolo del renacimiento de Tamuz. Dígale que está la par suya. Ahí está el palo, dígale. Y qué cabras están ahora, ¿verdad? Nadie dice amén, ¿verdad? Siguiente, por favor. Las sacerdotisas ayunaron y lloraron durante 40 días y 40 noches la muerte de Tamuz, al pie de ¿dónde? Del pino. Y al final de ese periodo, ellas agradecieron unas a otras haciendo dígale que está la par suya. Te lo dije. Intercambio de regalos, los cuales eran depositados ¿a dónde? Ok. Todos los años. Diga conmigo, todos los años. El 25 de diciembre era conmemorada el nacimiento de Tamuz. Mire, esta información está en internet. Yo lo que hice nada más fue agarrarla, pegarla y que usted la viera bonita. Pastor, no creo. Ya será responsabilidad suya. Como cuando usted educa a sus hijos y usted les enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo les estoy enseñando lo que es correcto y les estoy diciendo esto es lo que vamos a aprender ahora. Veamos la siguiente diapositiva. Pastor, pero ¿y la Biblia dice algo acerca de ese palo? Vamos a ver.
Ezequiel capítulo 6 versículo 13. Si quiere búsquelo para que mire que no dice nada diferente de lo que está ahí arriba a lo que está en su papel, en la Biblia, papel. Dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en todas las cumbres de los montes, debajo de, ¿qué dice? De todo árbol frondoso y debajo de toda encina espesa, lugares donde ofrecieron incienso. ¿A quién? A todos sus ídolos. ¿Sabe usted que debajo de todos los árboles frondosos, la manera de cómo ellos celebraban muchas veces sus actividades, y esto dependiendo de la cultura donde estaban, era teniendo debajo del palo, teniendo relaciones sexuales? Había lo que se conocía como sacerdotisas sagradas. Entonces, el culto era tener sexo. O sea, venía el hombre y le decía a la mujer: ya vengo, voy para el culto. Dígale que está a la par suya: ¿te gustaría haber visto esa escena como era en aquellos tiempos? Pregúntale. Algunos con mucha precaución porque tienen a la esposa. Con mucho cuidado. Pero ojo con esto. Mire cómo es el diablo de desgraciado. Debajo del árbol de Navidad no van a poner mujeres desnudas ni revistas de desnudos abajo. ¿Qué es lo que ponen abajo del árbol el 25 de diciembre? ¿El nacimiento de quién? ¿Qué tiene que ver eso con las prostitutas? ¿Qué tiene que ver eso? Mire el diablo cómo empezaba a transversar todo. Pastor, pero eso yo no lo sabía, pero qué bueno que lo está escuchando hoy. Mírale la presión al que está en la par suya, por favor. Primero de Reyes 14:23 dice: porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de quién. Diga conmigo: acera. En todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Ahí está el árbol, ahí está el palo otra vez. Vamos con el tercero. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de quién. De todo árbol frondoso. Dígale que está en la plaza y vamos a quemar ese animal hoy, por favor. Siguiente. Asimismo sacrificó y quemó incienso. ¿En dónde? En los lugares altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Wow. Siguiente. Destruiréis, ya conmigo, destruir. Ahí lo voy a guardar, lo voy a tomar foto, lo voy a subir a Instagram, pastor. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados, y debajo de qué. Y esto se pone interesante. Esto se pone interesante porque bíblicamente la Biblia reconoce el árbol frondoso como lo que nosotros conocemos, el árbol de Navidad. Veamos el siguiente, por favor. Celebraciones en honor a Tamuz. En honor a que se celebrara el 25 de diciembre como festival de invierno, en honor al alumbramiento de Tamuz, el Dios encarnado, o sea, de su papá, de Nimrod. Mire cómo se celebraba el 25 de diciembre y díganme si no es algo similar. Número 1, grandes fiestas. Sí o no, que se arman de todo, dependiendo de los lugares, pero se arman unas buenas, los 24 en este caso, para amanecer 25. ¿Aló? No me digan que no, porque muchos de ustedes bailaron la banda. Grandes fiestas, orgías, es el día que más están yendo los moteles, topado, borracheras. ¿Habrán visto algún bolo ese día, por casualidad? ¿Con qué ahí estamos peleando los pastores para que los hermanitos no chupen? Y alguien les ha dado garabato que les ha dicho: un vinito si se puede echar, un rompopito. Borracheras. Hermano, yo no, ¿cómo lo explico? Es que a veces cuando uno ya entiende esto, uno se da cuenta cómo es posible que la gente se clave. ¿Y qué vamos a comer el 25? Estamos bien fregados, pastor.
no tenemos para comprar el pavo. ¿Y quién le ha dicho que el pavo tiene que ver con el nacimiento de Jesús? ¿Aló? ¿Y entonces qué puedo comer, pastor? Deme dirección profética. ¿Y qué come todos los días? Frijoles, pues hágase frijoles. Así que, es que no, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Déjenme terminar esto y vamos con lo demás. Intercambio de regalos. ¿Cuánto gastamos en regalos? ¿Cuánto? Y pastor, mire, pero es que mire, hay que dar regalo. Si usted sabe las amistades que tengo, soy de la élite, la socialité, pero vos y yo somos de Soyapangué. Aleluya. Nacimos en la chacra, ¿verdad? Ya estamos. Pero qué tremendo, hermano. Miren cómo está transversado. Si yo cumpliera años, ¿por qué benditos se tienen que regalar regalos entre ustedes? Los regalos son míos. Si Jesús es el que está cumpliendo años, agarra un cheque y déjeselo a Jesús. ¿O no? Miren cómo estamos de transversados. Si supuestamente, digamos pues que así fuera. Porque la gente se regala regalos entre ellos si ellos no son los cumpleañeros. No me estoy dando a entender, amados. Grandes orgías, borracheras, intercambios de regalos. El árbol de Navidad era parte del ritual babilónico. Las chimbombas, las bolas representaban al dios Sol. Ahora hay luces y hay guías y bonitas, hermano. Hoy algunas hasta han salido LED. Y se mira eso impactante, pero lo que quiero decirle es, eso representa al dios Sol. Entre más brillante, mire, dice que está la par suya está tan oscuro. Por favor, dígale que tenés paz, hombre, tenés paz. Representa al sol. Y por supuesto representa el nacimiento del dios Tamuz. ¿Sabe usted que en algunas civilizaciones a Tamuz se le conoce como Baal? ¿Y sabe usted que uno de los nombres de Satanás es Baal-Zebú? Interesante. Continuamos. Dice, cuando los persas dominaron esa región, llevaron toda la idolatría persa, incluyendo los dioses Tamuz, Nimrod, Semiramis, y solo se cambiaron el nombre. El dominio enseguida pasó a los griegos y ellos hicieron lo mismo, cambiando los nombres, y los dioses pasaron de llamarse Zeus, Afrodita, y terminando con Eos. ¿Pasamos? Hubo una transición en los diferentes imperios, ¿verdad? Empezando por los egipcios, que dominaron y cambiaron los nombres, y pasaron a llamarse Osiris, Isis y Horus, y eso lo puede encontrar usted en lo que es la historia. Ya que en los tiempos de Jesucristo el dominio era romano, Roma cambió también los nombres, pasaron a llamarse Venus, la madre. Cupido, ¿le suena eso? ¿Aló? Ay, amiguis. Este día no vamos a hablar acerca del 14 de febrero, pero ahí está el origen. ¿Aló? Pastor, y no le puedo decir que bichero. ¿Por qué tú tienes que esperar ese día para decirle a alguien que lo quiere? Dígale que está la paz suya. Yo te acepto tal como soy, decirle sí te quiero. No tengo que estar esperando el 14 de febrero para sacar a mi mujer a comer. ¿Aló? Pero es que es un día especial, usted lo ha hecho especial. ¿Aló? ¿Por qué no hacer especial este día? Y este día llévele rosas a su esposa. Dije rosas, no corones y presas. ¿Aló? Hágalo especial usted el día. Y en el siglo IV después de Cristo, el emperador Constantino, vino a pasear en la olla de leche. Para agradar a los cristianos, que eran muchos en Roma, se recuerda que había persecución, y por causa de la persecución se metieron en las catacumbas. Si usted lee un poquito de historia, se va a dar cuenta que en la parte baja de Italia, o en el subterráneo,
hay todavía cuevas, se les conoce como catacumbas, y ahí vivían los cristianos por causa de la persecución. Constantino lo que quiso hacer para que ellos salieran de ese lugar y tener mayor aceptación en su reinado, lo que hizo es: voy a hacer de ustedes, de su religión, la voy a hacer universal. Y si usted fue un buen católico en el sentido de católico practicante, sabe bien que católico significa universal. Y esa palabra inició desde esa época de Constantino. El ofrecimiento fue de hacer su religión universal. Por eso es que la actividad es una actividad mundial, porque ellos tenían el dominio, llegaron a tener el dominio a nivel mundial al rebautizar todas las actividades. Bastaba el dicho de un hombre, que hoy le conocemos como Papa, para que él pueda decir, y todas las cosas que él dice se hacen alrededor de todo el mundo dentro de su organización. Por eso el decreto era fácil que un papa lo dijera, para que de esa manera pudieran los demás nada más seguir las órdenes y que tal día, tal fecha se hiciera X actividad. Eso empezó desde Constantino. Dice: decidió oficializar el cristianismo como religión oficial de Roma, y para agradarlos todavía más tomó los nombres más fuertes del cristianismo y los llamó a los ídolos con nombres cristianos. Por cierto, si usted se fija, mira una foto del concilio, del Vaticano. Usted mira que alrededor del Vaticano, donde está el obelisco, que es, por cierto, también el obelisco es un símbolo masónico, alrededor de todo lo que es el Vaticano, la gente o el Vaticano dice que son los apóstoles. No es cierto, no son los apóstoles, son dioses de la mitología griega. Hay una mezcla de cosas que, como simplemente lo hemos escuchado, lo hemos creído así nada más. Pero al ver todo esto, Constantino, con tal de promocionarse y quedar bien con Dios y con el diablo, lo hizo de esa manera y rebautizó los nombres. Y dijo: no, de todas maneras esto celebran, los paganos celebran, que siguen celebrando lo de Tamuz. Pero a los cristianos les vamos a decir que no es Tamuz, sino que es Jesús. Y que los dos lo celebren. ¿Cuál es el problema? Humanismo. El problema es que pasaron los años y lo siguen haciendo. Pasaron los siglos y todavía se continúa. Y nadie se preocupa ya a esta época de averiguar el inicio y el origen de las cosas. Avanzamos, por favor. Tamuz y Semirami pasaron a llamarse el Niño Jesús y la Virgen María. Quiero detenerme allá porque no quiero ser ofensivo con esto. Quiero decirle que la que está ahí, o esa maestra que está ahí, no es María. No es la mamá de Jesús. La mamá de Jesús, María, dice la Biblia que es bendita entre todas las mujeres. El privilegio más grande ha de haber sido tener el Hijo de Dios en su vientre. Pero ella no es María. ¿Aló? Ni el bichito que está ahí es Jesús. Está representando a la diosa madre y al niño. ¿Aló? Hay una película secular que se llama Avalon. Se la recomiendo. Tiene historia y un poquito de trama tipo novela. Muy bonita. Pero ahí se mira la historia de la diosa madre con el hijo. Y se va a dar cuenta cómo a través de la historia ha permanecido esta figura con otras representaciones y diferentes nombres a través de las civilizaciones. ¿Avanzamos? Háganme un suspiro que está la paz ya. Oh, sí. Y tanto que me había costado engordar, te digo. Es una mezcla de cosas. Y algunos pues hasta le meten a los tres reyes magos. Malhechor, Balastar y Basaltar. Hoy en la época de las pandillas, ¿verdad? Ya me imagino verlos a los tres ahí. Yo creo que ni ellos vendrían ahora para esta época. Pastor, y quedémonos con Santa, pues me quedé tan clavado, hombre. Díganle que está la persona, ya te veo de ropa, vos díganle. No hay que ser tan clavado, pastor, hombre. Vaya, no debo poner palito, ni tampoco lo demás, pero pastor, ¿por qué no le pone a los servidores, por qué no le pone gorro? Vaya. Y a todo el equipo de adoración me lo viste de rojo. ¿Aló? Y cantemos todos noches de paz, noches de amor. Y con los niños hagamos villancicos. Veamos quién es Santa.
llamado también Papá Noel. Diga conmigo, Papá Noel. La Iglesia Católica le llama San Nicolás. En Alemania se le llamó San Nicolaus y San Her Nicolás o Sinterklaas en Holanda. ¿Cuál es el problema de eso? Él era un obispo católico que lo canonizaron y lo hicieron santo. Si usted pone un santa, si es católico, yo no le veo problema, porque la Iglesia Católica considera a las personas que llenan ciertos requisitos con el tiempo, beatificarlos y después canonizarlos y decir, este es santo. Él es un santo de la Iglesia Católica. Si usted es evangélico, cristiano evangélico, creo yo que usted está consciente de que Dios está en contra de la idolatría y que no hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo hecho hombre. Por lo tanto, si usted en medio de esta celebración mete a santa o se viste de santa, es porque usted está de acuerdo en los santos. Yo creo en los santos como San Fran. ¿Ya? No voy a seguir. Dígale que está la pasión. Vos sos santo, dígale. Porque hemos sido santificados por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Cristo nos ha santificado y nos ha lavado, hermano. No merecíamos ser salvos, pero Cristo nos compró en la cruz del Calvario. Somos santos porque Él nos ha santificado. Amén. Pero según la Iglesia Católica, San Nicolás es un santo. Pastor, y entonces lo puedo poner. Si usted es católico y usted cree en eso, y bajo usted está el decreto del catolicismo, hágalo. Es decisión suya. Yo le estoy hablando la verdad. Pero nosotros, pero nosotros como hijos de Dios, no podemos considerar poner a un santo en nuestras casas o vestir a uno de nuestros hijos de santa, o al marido de santa, o a la mujer de Mamá Cruz. ¿Cuántos me están entendiendo lo que quiero decir en esta hora? San Nicolás fue un obispo de Asia Menor, siglo IV, famoso por salvar marinos, etc., y defender a los niños y sobre todo dar generosos regalos a los pobres. De ahí viene el hecho de dar regalos y de todo lo demás. En realidad fue un buen hombre, me explico, pero aquí no estamos hablando si fue bueno o si fue malo, sino cuál es el papel dentro de la iglesia que él representa, que no es la que nosotros representamos. Nosotros representamos el reino de Dios aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, si no es usted de aquí, de este reino, tranquilo, siga con lo suyo. Pero si es de este reino, hay que corregir esto. Siguiente. Hagámonos estos cuestionamientos. Creo que sale uno por uno. El primero. ¿Qué le enseñamos a nuestros hijos con respecto a la provisión del hogar? Les está enseñando que quien le da los regalos es santo. ¿O es Jesús? ¿A cuántos les enseñaron que Santa Claus les había traído el regalo de X años? Y hasta que se dio cuenta de que el barrigoncito que estaba ahí era el papá, ¿verdad? Y no era santa, no era ningún nombre como nos los habían enseñado. Pero pastor, ¿por qué es importante esto? Porque usted está sembrando en sus hijos quién es el que provee en su hogar. Así es. La Biblia me dice que mi socorro viene de lo alto, la provisión de Dios viene de lo alto. Él es el que me bendice, Él es el que me provee, Él es el que me da. Dios no santa. O sea, a mí no me provee ningún santo, a mí quien me provee es Dios. Y le enseña a sus hijos, pastor, pero es que mire, póngase la mano en el corazón. Los niños tienen una ilusión, así decimos los papás, ¿verdad? Los niños tienen la ilusión de santa. No les matemos esa ilusión tan bella, tan hermosa. Oh, sus niños nacieron con la mente a cero. ¿Quién les metió esa idea? Péguenle un codazo al que está a la par suya y dígame vos. Y entonces, ¿qué hago ahora? Pues dígale la verdad. Pero se van a dar cuenta que les mentí. Ese es problema suyo por andar mintiendo. ¿Aló? Pero debe de enseñar en la casa que quien provee en la casa es el Señor Jesús. Y no maestro gordo. 2. Veamos. Se molestará el Señor porque celebremos en el día de su nacimiento el mismo día que otros se lo celebran a Baal. Porque algunos pueden decir, mira que están clavando.
¿Y cuál es el problema? Va a ser el problema en un día. No creo que Dios se moleste porque el 25 le celebremos. Tiene lógica, ¿verdad? Tiene lógica. Pero yo se lo pondría así. Cuando el Señor representa o nos representa a nosotros la iglesia como la esposa del Cordero, ¿cuántos dicen amén? Cuando vemos el reino de las tinieblas bajo el diseño babilónico, se mira a los hijos del reino de las tinieblas, los representa como una mujer. Por eso cuando al final de los tiempos le llama a esta mujer la gran Babilonia. Entonces, en ambos casos son mujeres. En ambos casos, él viene a ser el marido de esa mujer, el que representa el reino. En este caso, nosotros nos vamos a casar con Cristo. Entonces, la analogía es completamente real y veraz a lo que voy a decir. Es como que yo llegara donde mi esposa este día y yo le diga lo siguiente, por supuesto es broma porque no voy a tener problemas esta noche. Es como que yo viniera y le dijera a mi esposa: mira, hija, te quiero dar un buen regalo este día y te voy a dar un anillo, te lo quiero regalar. ¿Y por qué me lo quieres regalar? Bueno, de cumpleaños. Lo primero que me va a decir ella: hoy no cumplo años. Sí, pero mira la intención de mi corazón. Yo sé que no cumplís años ahora, pero una mujer que tuve hace años cumplió años ese día. ¿Aló? No creo que te enojes porque te dé un anillo en esta fecha. ¿Aló? ¿Qué tal si su marido llega y le lleva el regalo y le dice: mira, te lo traigo de cumpleaños, pero no te claves hoy, es que esta fecha yo tuve, ¿te acordás de de ella? Ella cumplía años en esa fecha. ¿Aló? ¿Usted le recibe el regalo? ¿Aló? ¿Se lo avienta? Si usted piensa así, ¿por qué creemos que Dios va a pensar de manera diferente? Especialmente que usted ya conoce la verdad. Siguiente. ¿Cuál debe de ser nuestra actitud con respecto a los que están bajo nuestra cobertura? Lo que les estoy enseñando a ustedes no se les enseño a medio mundo, ¿no? La Biblia dice que no hay que tirarle perla a los cerdos. Hay gente que no lo entiende y no lo quiere entender. ¿Por qué me tomo el tiempo de enseñarles? Porque ustedes son mis hijos en la fe. Y Dios me va a demandar si no se los enseño. Allá usted si lo hace o no lo hace. Mi trabajo es enseñarles. Mire qué dice Judas 22. La Biblia dice: a los que dudan, convencerlos. Abrace el que está a la par suya y dígale: a los que dudan, convencerlos. Siguiente. Hemos sido llamados por Dios para ser hacedores de una nueva cultura. Y que ni le quepa la menor duda que las costumbres son diferentes, la forma de ver la vida es diferente. Por lo tanto, yo sé que este es algo que va en contra de la corriente de lo que normalmente hemos hecho toda la vida. Pero tenemos que empezar. Siguiente. El propósito de todo esto es que nosotros podamos entender que hemos sido creados por Dios para adorar al único Dios vivo y verdadero. Libro de los Salmos 78, 56 dice de la siguiente manera: pero ellos tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios, sino que se volvieron y se rebelaron como sus padres, se volvieron como arco engañoso. Le enojaron con sus lugares altos y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. En Colosenses capítulo 2 versículo 8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Quiero finalizar con esto. El diablo quiere hacer que pensemos que ese es un día especial para la familia. Y con eso estamos evitando tener contacto con la familia el resto de los días. Porque se ha vuelto que reunámonos el 24, cenemos juntos. No estamos celebrando Navidad. No, nos vamos a reunir como familia, nada más. Pero no estamos celebrando ni Tamuz, ni Nimrod, ni nada. La pregunta es: si eso es así, ¿por qué no nos reunimos otro día? ¿Aló? Yo no necesito un 25 de diciembre para salir con mi familia a comer. Hoy salimos a comer en la mañana y no es 25. ¿Aló? Pastor, ¿y los estrenos? Yo no sé la maña que tiene
de la gente, sí, porque es un hilo de muchas cosas, ¿verdad? Es un hilo de muchas cosas y cualquiera puede decir, pastor, mire, pero es que yo tenía ¿quién le ha dicho que tenemos que estrenar? ¿Aló? Díganme, ¿quién te ha dicho a vos? Díganme. Antes no me van a comprar nada. Yo no necesito un 25 de diciembre para sacar a mi familia porque necesitan que les compre algo. ¿Aló? ¿Y los cohetes, pastor? Mire, yo no he visto una forma más tonta de quemar el pisto que tirar los cohetes. Y ahora en esta época, usted sabe bien que la situación económica no está sencilla. Y ahora, comprar $10 de cohetes, te van dando nada más, ¿qué? 2 chespiritos quizás, ¿verdad? Y si yo digo, aunque 3 fulminantes y ahí murió todo, ¿no? Me estoy dando a entender en esta hora. Mejor ocupe esos $10 y saque a comer a su familia, que por lo menos con pupusas lo lleva con $10. Ay, pastor, y el chompipe es del Día de Acción de Gracias. Coman lo que necesite comer, pero no se clave. Y las tarjetas, pastor, no voy a felicitar a nadie. Si que no son los cumpleañeros. ¿Aló?